Shall we start? So I will invite Javier and Elena to make themselves visible. Well, para quienes nos escuchan online, les agradecemos que se hayan conectado. Está la posibilidad de traducción al castellano en la plataforma de Zoom. Hay un icono por el cual ustedes van a acceder a la traducción simultánea de inglés al castellano. Por motivo de la naturaleza de la audiencia, vamos a tener que hacer en inglés acá presencial. Dicho eso, welcome to this workshop. Bienvenidos a este taller. Estamos teniendo un evento híbrido, estamos conectados con varios centros de innovación en Latinoamérica interesados en este tema, así es que no estamos solos, estamos conectados con el resto del mundo. Primero que todo, me gustaría agradecer LESI International por darnos la posibilidad de tener esta conversación con ustedes. También LES Chile. El presidente está aquí. Agradecemos a LES Chile por participar también. Otros puntos importantes son quién soy yo, porque probablemente no me conocen. Soy Luis Villarroel, soy abogado y soy organizador de políticas públicas en lo que respecta a IP, de forma tal que sea óptimo para el desarrollo. Todos sabemos que la innovación es muy importante en todo el mundo y es realmente relevante, cómo beneficia a la sociedad y a la economía, pero para que la innovación cumpla con este propósito, debe ser visible. Cuando hay una innovación, la gente debe saber que hay una innovación y la gente que invierte en innovaciones deben poder desarrollar la innovación y deben saber de qué se trata. Ese es un desafío importante. ¿Cómo hacer nuevos productos y nuevos servicios innovativos que sean conocidos y que le parezcan interesantes a los usuarios? Eso es un gran desafío en un mundo que se desarrolla constantemente. Y para las personas que están más alejadas del mercado de los inversores, ese es un desafío. Para que la innovación sea lo que esperamos que sea, los nuevos productos y servicios deben estar disponibles y asequibles en todas partes que se necesite, porque de otras maneras vamos a tener dos mundos distintos. Vamos a tener los que tienen acceso a innovación y los que no. Ese es un desafío muy importante. Y ese desafío es más urgente en el caso de los productos y servicios de salud, porque hacen la diferencia, son la diferencia entre la vida y la muerte. Son la diferencia respecto de cómo se puede continuar con la vida. Es un desafío muy importante. ¿Cómo hacemos la tecnología o los productos relacionados a la salud disponibles? En particular con las tecnologías relacionadas a la salud. ¿O cómo podemos hacer esto, hacerla disponible donde sea necesario? Se necesita que la tecnología se transfiera y fluya de formas que hagan posible una mayor producción y precios más competitivos. Y por otro lado, vemos la presión, especialmente para compañías más grandes, para hacer los productos más accesibles, no solamente en cantidad, pero también en precio. Y para esto tienen que observar los precios de producción, y es un tema que siempre se observa.
y tenemos muchos productos que pueden ayudar al respecto. Y para comenzar tenemos diferentes soluciones. Una es la que vamos a mencionar hoy, que son herramientas que son debate internacional económico, especialmente la Organización Mundial de la Salud, que nos lleva a la creación de dos grandes plataformas de reunir a los innovadores con aquellos que pueden crear esas innovaciones, pueden producirlas. Principalmente durante lo que pasó con la pandemia del COVID, que fue muy desafiante. ¿Cómo hacemos disponibles las vacunas y todo lo demás y todas las otras medidas necesarias? No voy a explicar cómo lo hicimos porque tenemos el placer de tener otro representante de esta área, Erika Dueñas, que fue la gestora y responsable y miembro del staff de la Organización Mundial de la Salud en esta plataforma mundial llamada CITAP. Pero en la práctica esto funciona y tenemos innovadores que participan y que están disponibles para ser parte de este ecosistema. También tenemos el honor de tener representantes de dos universidades y centros de investigación, CSIC, el Centro de Investigación de España, el Centro de Investigación Nacional de España. Es un gran nombre. Lo puedo decir mejor en español. En inglés me pierdo. Y también de la Universidad de Chile tenemos a una representante del lado de los innovadores en Latinoamérica y van a trabajar con nosotros respecto de cómo es el proceso, cómo pueden participar, cuáles son los tipos de licencias, cuáles son los desafíos. Y en las metodologías respecto de cómo vamos a trabajar, vamos a tener presentaciones de 15 minutos como máximo. Les sugerimos que sean de 10 minutos y luego vamos a tener una mesa redonda abierta con ustedes para que puedan hacer todas las preguntas y comentarios, porque finalmente el propósito de este evento no es solamente crear conciencia respecto de los profesionales que quieren tener licencia, sino también hablar de cómo podemos mejorar. Si no hay nada más que decir, me gustaría dar la palabra a Erika Dueña, que es la gerente de la Organización Mundial de la Salud para Haití. Nos va a hablar de la experiencia de CITAP y el NewTap, que ha sido la evolución del anterior. Erika, bienvenida. Tienes el piso. ¿Me escuchan ahora? Perfect. Okay. So thank you very much, Luis and Corporación Innovarte. Muchas gracias, Luis y Corporación Innovarte, a ser parte de este importante panel. ¿Pueden ver mis diapositivas? Yes. Okay. Thank you. So I'm going to Entonces, voy a hablarles acerca del trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud respecto de estas interfaces entre la propiedad intelectual y el uso público y las licencias también. Pero me gustaría compartir primero con ustedes. No puedo mover las diapositivas. Vale. Como mencionó Luis, ¿por qué está involucrada la Organización Mundial de la Salud con toda la propiedad intelectual y con estos temas de mercado? Es porque queremos que nuestro mandato sea mejorar el acceso y la innovación respecto a las tecnologías, respecto a la medicina.
Y sabemos que, como pueden ver en esta imagen, si queremos tener acceso a tecnologías médicas, a innovación, tenemos que poder pensar respecto de otras políticas para mejorar la innovación y el acceso. Y como pueden ver aquí, por supuesto, hay distintas dimensiones, cualidades regulatorias, la seguridad, innovación, pero también la propiedad, la ley de propiedad intelectual, la gestión de esto y el mercado, por supuesto, el comercio. Por cierto, esta es una imagen que está incluida en el estudio trilateral que se publicó junto a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de la Salud y la de Mercado. En esta imagen pueden ver que hay muchas intersecciones entre la salud pública y la propiedad intelectual. Todas estas políticas, dominios como las leyes de competencia, el procurement, las licencias que pueden ver por ahí, la relación con la propiedad intelectual, todas estas políticas pueden afectar la innovación y el acceso. Es por eso que nosotros trabajamos en todas estas áreas. Y definitivamente necesitamos un enfoque coordinado para considerar todas estas variables. Creemos que el progreso científico, el avance y las tecnologías de salud son muy importantes y que contribuyen a la mejora de los resultados en el área de la salud. Pero como dijo nuestro director general, el doctor Tedros, es muy importante tener buenas tecnologías y ciencias, pero ¿cuál es el propósito de tener estas tecnologías si no podemos hacerlo llegar a la gente que lo necesita en el mundo? Por eso es que hablamos de acceso en el momento justo a nivel mundial, cuando es necesario. Y para eso quiero hacer referencia a esta estrategia global que ha sido aprobada por todos los Estados miembros hace mucho tiempo en la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye en sus recomendaciones, hay alrededor de 100, más de 100, que no solamente los gobiernos y los miembros, Estados miembros, sino que también son para los científicos, los académicos, los investigadores, para el sector privado. Y si pudieran ver, por ejemplo, que estos son los principales pilares de estas estrategias de propiedad intelectual, pueden ver recomendaciones relacionadas a la capacidad de construcción de tecnología, a la transferencia de la tecnología, que es el tema de esta charla, y también aplicaciones y gestión de la propiedad intelectual de forma tal que contribuya a la salud pública y la innovación. Entonces tienen varios documentos que se han estado mencionando en la fuente. Esta estrategia mundial aprobada para todos los Estados miembros urge a los países a hacer más esfuerzos respecto de la implementación y representa, como dije, algunas acciones que se deben tomar para promover la innovación y el acceso. Van a ver, si leen el documento, van a ver que estas ideas, nuevas formas, explorar nuevas formas de promover la innovación ya estaban incluidas en la estrategia global desde el 2008. Y ahora hemos identificado que, como ya saben, en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra estamos discutiendo este tratado de las pandemias y los miembros estados están en un grupo de negociación intergubernamental y van a ver que todas las discusiones que están ocurriendo alrededor de la transferencia de tecnología, alrededor de la propiedad intelectual, están muy conectadas con estos temas que estamos incluyendo en la estrategia mundial. El problema con la estrategia es que no está completamente implementada en todos estos años. No estamos implementando
la, para todos los miembros, todos los actores principales, por distintas razones, como la falta de recursos, etcétera. Pero los miembros de Estado se dieron cuenta, no vamos a pasar por todos los datos de la estrategia global, pero los miembros de Estado se dieron cuenta de que todas estas recomendaciones son aún válidas hoy y son aún más importantes después de lo que vimos durante la pandemia y decidieron extender el plan de acción para esta estrategia global hasta el 2030, que es el fin de las metas, de la agenda de las metas de un mundo sustentable. Esta estrategia fue implementada muy rápidamente en relación a la aplicación y la gestión de la propiedad intelectual. La estrategia básicamente dice que existe una necesidad crucial para fortalecer la capacidad de innovación y también la capacidad para gestionar y aplicar la propiedad intelectual en países en desarrollo, incluyendo usar toda la flexibilidad de los tratados y las salvaguardas que están incluidas en el tratado. Y durante la pandemia probablemente vieron esto, pero nuestro director general estaba muy preocupado respecto de las inigualdades, inequidades, y varias veces llamó a los miembros de Estado a usar todas las herramientas que tuvieran en sus manos para facilitar la transferencia de tecnología, para promover el acceso alrededor del mundo. Y eso incluía las licencias voluntarias, de las que estamos hablando en este panel, incluye también diferentes iniciativas que ocurrieron en ese momento, las discusiones de todo lo que tenía que ver con el World Trade Organization, y todas estas son las flexibilidades que promueven la salud pública y que están implementando todas las flexibilidades del TRIPS. Estamos trabajando también en esta imagen, pueden ver que trabajamos con la Organización Mundial de la Salud, WIPO y la WTO, y trabajamos juntos para facilitar las flexibilidades de este tratado, y también la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia, junto al presidente de Costa Rica, lanzamos el Call to Action de solidaridad y creamos este pool de acceso a tecnología para el COVID-19 porque era necesario tener acceso a las tecnologías COVID-19 a través de reuniendo el conocimiento, teniendo también muchas licencias voluntarias, y esta llamada a la acción solidaria tenía varios actores principales también, por ejemplo, a quienes poseen la tecnología a compartir voluntariamente sus datos, a crear mecanismos. Veo a Javier de CSIC ahí, entonces quizás pueda hablar más en detalle respecto de estas licencias, porque tenemos algunas experiencias que le estamos dando a los mecanismos CITAP durante la pandemia, también incluyendo licencias de vacunas durante la pandemia, pero desafortunadamente hicimos presión para facilitar todos estos mecanismos, porque ¿cuál fue la experiencia? Vimos durante la pandemia, por ejemplo, el llamado a las licencias voluntarias para las vacunas, para patentes. Había varias postulaciones a patentes y varias veces dijimos, no, las patentes no son un problema. Identificamos varias reclamaciones relacionadas a estas acciones. Se entregaron patentes durante la pandemia en tiempo récord. Eso también es una preocupación constante porque había una falta de transparencia durante este tiempo, en este escenario, porque teníamos que trabajar con estas bases de datos y escenarios
momento. En relación a las licencias, hay algunas licencias bilaterales, pero consideramos que estas tienen algunas restricciones. Por ejemplo, el alcance geográfico, porque las licencias se entregaban por fabricantes, limitados solo a algunos fabricantes y no eran transparentes. Eso significa que no sabíamos el contenido y eso creó dificultades para la Organización Mundial de la Salud para usar el mecanismo COVAX en ese momento para distribuir las licencias. Definitivamente no hubo licencias para la Organización Mundial de la Salud para las tecnologías y tuvimos que crear un proyecto especial para las vacunas mRNA. Nunca recibimos las tecnologías para modernas y tuvimos que ayudar a los países a aprender estas tecnologías y no pudimos usarlas durante la pandemia. Y también, Erika, your time is running out, so please, if you can Erika, se te agota el uh, tiempo, así es que, por favor, the license of CITAP. les voy a mostrar estas diapositivas y van a ver algunos ejemplos de algunos países que tienen algunas medidas, algunas licencias obligatorias y medidas que miran más a largo plazo también, como las que se discuten en la Comisión Europea para las licencias obligatorias. Para finalizar, se menciona que esta es otra publicación que incluye un mapa de alternativas para acceder a las terapias para COVID-19. Es algo que tenemos que hacer juntos para poder explicar, incluso si logramos conseguir a través de los pools de patentes licencias voluntarias. Hubo dificultades con estas licencias porque el alcance es limitado y también porque se alienta a los países a usar todos los mecanismos que estén disponibles. Y Thank you. muchas gracias, estoy disponible para sus preguntas. Now I have the pleasure to give the floor to Elena Ahora Villanueva, tengo el who placer de darle el represented placer a the Elena CITAP Villanueva, que talk us va a about representar medicine. el pool de patentes de medicina. Thank you, Luis. Thank you, first of all. Gracias, Luis. This one. Now, yes. So first of all, thank you to the Primero que organizers for todo, giving space gracias a los event to organizadores talk por about darnos el health espacio para aspects este related to tipo de licensing, to evento, be part of this para panel, hablar and acerca de also las licencias thank y you to ser parte Luis de for este thinking about panel. Muchas the gracias a Medicines Luis por Patent Pool and pensar invite us to be en part of el this pool de patentes presentation de and to medicina be y talking invitarnos a about the ser example parte of the de Medicines Patent Pool as a este, mechanism for licensing. esta convención, Since we are assuming most of you are not coming from the ya health que background, asumimos que or la some of you mayoría de are the ustedes majority, no we vienen wanted desde to el give área an introduction médica, to algunos de the ustedes Medicine sí, les Patent vamos Pool, a as dar les quiero Erica dar una already introduced a introducción little bit respecto de lo the que es el dimensions of CITAP, MPP. and you will see Erika ya the lo MPP presentó has been also brevemente. related, but El let me start from the MPP también beginning está by giving relacionado, you pero voy a an empezar desde el introduction. principio dándoles Please una move. introducción. Sorry for those online, presentation is not moving, so Lo we are siento waiting. por aquellos online. Okay, now Estamos it's moving. esperando. So first, starting from the Medicines Patent Pool was created in Primero, 2010, empezando, la with MPP a fue concrete creada en el mission. 2010 con la misión What vision and mission concreta. was increasing La access to visión y medicines and misión fue innovative aumentar el acceso a treatments, medicinas y specifically a at a moment tratamientos of what innovativos, was at the específicamente en time el when it was momento 14 years ago, en el que el still a new VIH en el was momento impacting a hace pandemic, 14 especially in low años and middle era, income era countries. una So the pandemia, mission was to increase especialmente en los accessible países de access to bajos those ingresos. Entonces queríamos treatments tener through acceso voluntary
masivo a tratamientos con licencias públicas, como licencias voluntarias y transferencia comunitaria. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es el modelo de la MPP? Lo que hacemos, lo que hace el MPP es negociar licencias voluntarias de los dueños de las patentes, las compañías que tienen tratamientos innovativos que son necesarias en todo el mundo y facilitar licencias voluntarias antes de que expire la patente para que haya manufacturadores genéricos que puedan crear este medicamento en los lugares donde se necesita, porque no van a poder acceder a ellos hasta que expire la patente. Y con eso aceleramos el acceso y que todos los que necesitan tratamiento tengan acceso a ello y nos aseguramos de que toda esta situación fuera beneficiosa para todos. Durante este proceso también se llama orientado a la salud pública. Les voy a mostrar algunos detalles de la licencia, pero creo que lo más importante a considerar es que las personas que viven en países de ingresos medios y bajos son los principales usuarios y ya les voy a mostrar más detalles en un momento. ¿Cuál es nuestra área de trabajo? Esto se creó en el 2010 con el objetivo de crear acceso a nuevos tratamientos para el VIH, que realmente era un problema entonces. Ya les voy a compartir lo que logramos respecto del VIH y todo aquello alrededor del mundo. También tuvimos acceso a tratamientos para hepatitis C y tuberculosis que se demandó durante el 2015. También hubo licencias voluntarias para esas enfermedades. Se construyó alrededor de esto en el 2015 para otras medicinas esenciales, con un foco en enfermedades no comunicables como el cáncer. Y esto en algunos lugares del mundo es un desafío debido a los costos. En el 2020, por razones obvias, llevamos el mandato también a las tecnologías relacionadas al COVID, una gran colaboración con el CITAP que mencioné antes, y luego de ahí pasamos al 2021. Queremos expandir el aprendizaje con COVID, no solo a la operación de las licencias, sino que a la transferencia de la tecnología, comenzando con las vacunas COVID. Aquí pueden ver un resumen de las más de 20 patentes que tiene la MPP hasta ahora. Pueden ver que tenemos licencias para VIH, hepatitis viral, también medicamentos para el tratamiento y prevención, productos anticancerígenos para tuberculosis. Ven nuestra colaboración con Johns Hopkins, también para COVID-19, colaboramos con CITAP y nuestra primera licencia que se firmó hace un par de semanas con la compañía Ferring para productos de salud maternal, para el HIT, para la carbetocina estable al calor. Y pueden ver que la mayoría de las farmacéuticas del mundo están colaborando de forma voluntaria con el MPP para facilitar acceso a productos para países con poco acceso. Aquí hay algunas de las características de las licencias MPP. Estas son algunas de las preguntas que nos siguen llegando. La mayoría de nuestras licencias están enfocadas en los países de medio o bajo acceso, especialmente los que se desarrollan en el contexto CITAP. No son licencias exclusivas, entonces nuestro objetivo es promover la competencia y con eso que sean más asequibles, son transparentes, todas son públicas en nuestro sitio web. Esa es otra de las razones por las que se consideran licencias de salud pública. Tienen calidad asegurada, tenemos políticas muy estrictas al respecto. Tenemos licencias para nuestras licencias que tienen que cumplir con los mecanismos de calificación de la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades regulatorias. Son complementarias con otros mecanismos, como mencionó Luis. Son implementadas en otros países para facilitar el acceso. Tenemos una gran gestión de las licencias para monitorear el cumplimiento y que no haya filtros en el mercado. También nos aseguramos de incluir la transferencia, tecnologías de transferencia
y las mantenemos de acuerdo a las necesidades mundiales. Podemos volver a esto más tarde. ¿Cuál es el tipo de apoyo que nosotros entregamos? No para mencionarlos todos, pero algunos de los aspectos. Nos aseguramos de que hacemos que se cumpla el acuerdo en ambas partes, entregamos actualizaciones trimestrales del estatus de la implementación de la licencia, nos aseguramos de que estamos facilitando y estamos monitoreando la diversificación y también organizando reuniones trimestrales con las personas que tienen la licencia. También hacemos análisis de venta para asegurarnos de que tenemos el producto disponible en los países y tenemos el apoyo también regulatorio para asegurarnos de que el producto pueda llegar al mercado, que es nuestra meta. Acá pueden ver los más de 55 fabricantes genéricos. Tenemos partners en todo el mundo, en los países de bajos a medios recursos, con un foco en Asia, especialmente en India. Esto es algo que hacemos para continuar expandiéndonos y también considerando todos los factores y enfocarnos en la producción local y no solamente en los partners en algún lugar del mundo. Es una evaluación que todos aprendimos desde la pandemia. Brevemente se me alcanza el tiempo. El caso de dolutegravir y TLD, porque es simple de explicar cómo funciona el modelo de licencia para productos de la salud y por qué es una buena idea o no. En lugar de ir muy a lo técnico, porque no son todos el lado médico. Fue una droga que se aprobó en Estados Unidos en el 2013. Fue revolucionaria por muchos aspectos y se empezó a usar para tratar el VIH. En el 2016 la incluyó la Organización Mundial de la Salud, pero incluso antes de que fuera aprobada, MPP consiguió una licencia de Big Healthcare y esa licencia cubría a los países donde el 94% vivieran con VIH. Es 94%, no 100%. Y gracias a esa licencia, la compañía genérica que consiguió acceso al producto pudo desarrollarla con otros partners, una combinación de productos que se llama TLD, y esa combinación se convirtió en el 2018 en la primera línea de tratamiento. Quizás no les dice mucho, pero si comparamos tenofovir, que fue la primera droga de primera línea que se usaba en Estados Unidos y en el mundo antes, pasaron alrededor de 10 años antes de que tuviera acceso a los países de escasos recursos. Eso significa que el mundo desarrollado pudo tener acceso a esto antes de que los países en vías de desarrollo puedan acceder a eso. En el caso de dolutegravir, gracias al acceso que crearon las licencias, solamente tomó 5 años. Nos podemos mejorar para asegurarnos de que esto ocurra simultáneamente y para que no tengan que esperar que expire la patente, podemos asegurarnos de que esto ocurra al mismo tiempo para los países de escasos recursos. También es una de las licencias estrella de MPP. MPP entrega licencias a los fabricantes calificados alrededor del mundo. Estas licencias pueden solamente proveerse en el territorio de la licencia para respetar la licencia. Deben ser aprobadas, como dije antes, de la Organización Mundial de la Salud, tienen que pasar una precalificación y por otras autoridades regulatorios, y las sublicencias tienen el derecho de combinar esta droga con otros antirretrovirales para desarrollar mezclas y dosis fijas apropiadas. Esto puede pasar, por eso se convierte en el tratamiento primario para el VIH. Esta licencia no tenía royalties en casi todo el país, además del 5 o 10% de los países de recursos medios. La licencia fue transparente
y está en el sitio web de MPP. Brevemente, y podemos discutirlo más tarde. El programa de transferencia de tecnología de RNA es la necesidad de establecer una capacidad de fabricación de vacunas en regiones donde esto no está disponible. Este programa se creó con la Organización Mundial de la Salud y otros actores con este propósito, y también para lograr la biomanufacturación en esos lugares del mundo. Como resultado de este programa, tenemos ahora más de 15 partners fabricantes que recibieron la tecnología para recibir el entrenamiento y para mejorar en la creación de productos que van a llegar al mercado. Y luego avanzando, estoy hablando acerca del futuro. Hablamos acerca de lo que hizo MPP hasta ahora, el tipo de enfermedad y licencia que estamos trabajando evolucionan para poder apoyar la transferencia de tecnología y también de mecanismos que trabajan principalmente con genéricos en India para apoyar la producción local en esa área del mundo. Lo que vemos también es que necesitamos trabajar pensando a largo plazo. ¿A qué nos referimos? Vemos que muchos de los productos de salud relevantes para el mundo se descubren en universidades, pero en estas organizaciones como la que hablamos ahora, como la que hablará después de mí, esos productos en muchos casos no son asequibles o por lo menos no a tiempo, como se mencionó antes, o no son precios que se puedan pagar. Y creemos que es la oportunidad de agregar Key Language en las etapas, en las fases más tempranas. Esa licencia inicial tiene cláusulas que incluyen el acceso en países de escasos recursos para poder comercializarla con los actores principales. La forma en la que MPP está funcionando para los términos de acceso para los países de escasos recursos es apoyar la inclusión para las tecnologías en etapas tempranas, trabajando con universidades y manteniendo todo esto muy abierto para que los países puedan acceder a los planes y asegurándonos de que esto se haga de forma temprana, porque hemos visto las consecuencias de que esto no ocurra. Y creo que ya estamos logrando algunos éxitos en algunas universidades como UCLA en Estados Unidos. Ya se ha comprometido a tener estos planes de acceso disponibles en Europa también. Hay algunos institutos y en Estados Unidos que van a hacer el acuerdo público. También en Francia hay institutos que se están comprometiendo a esto. Y este es el futuro de lo que estamos haciendo y es una tabla, una forma de ejemplo del acceso en la que UCLA se comprometió a compartir los acuerdos y cada tantos meses se va a recibir la aprobación. Ahí están los detalles de ese plan de acceso están disponibles para la compañía, para el instituto. Voy a llegar hasta aquí para dar espacio a los otros charlistas. Gracias. Thank you very much, Elena. Very interesting. Now I have the pleasure to Gracias, Elena. Ahora tengo el placer de darle la palabra a Javier Mayer. Javier es doctor en ciencias químicas con mucha experiencia en negociación internacional de acuerdos. Javier, por favor. Okay, good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Gracias por la Yeah, presentación. Here we are. Okay, I work for the Yo Spanish National Research trabajo Council
para el Consejo Superior de Investigación Científica, CSIC. Entonces, no somos una universidad, pero somos un partner académico. Eso significa que nuestra actividad principal es la investigación tecnológica. Aquí hay una presentación de mi institución. Tenemos 123 institutos y centros en el país. Y pueden ver que tenemos investigación en todas las áreas científicas. Estos son los datos anuales que tenemos. Tenemos más de 200 tecnologías al año. Alrededor de 150 están protegidas por patentes. Y el año pasado fue particularmente bueno, pero diría que habitualmente firmamos alrededor 80 y 100 acuerdos de licencia con empresas para transferir los derechos de nuestras tecnologías al sector productivo. A veces, cuando no encontramos empresas interesadas en el desarrollo del producto que hemos creado, buscamos algunas compañías, alrededor de 10 compañías spin-off. Pueden ver que aquí hay actividades relacionadas con salud humana. Entonces diría que somos bastante notorios en este sector, muy conocidos. Al comienzo del 2020 emergió la pandemia del COVID-19 y durante ese periodo desarrollamos tecnologías para mejorar la situación global de la pandemia, como todas las organizaciones en el mundo. También queríamos evitar la dependencia de España y Europa en el sector de la salud, como vimos que eso ocurrió al principio de la pandemia y como los materiales estaban viniendo de allá. Y queríamos asegurarnos de que nuestras tecnologías con recursos públicos llegaran al sistema en las condiciones y precios de cualquier país en el mundo. Establecimos algunas condiciones para transferir las condiciones COVID-19. La primera fue el alcance de la licencia. Era no exclusiva, íbamos a firmar una licencia no exclusiva para no cubrir toda la demanda. Y eso fue muy fácil de decir, pero bastante difícil de lograr, especialmente porque las compañías tenían que invertir en pruebas clínicas. Entonces, con estas tecnologías, en uno de los proyectos de vacuna tuvimos que llegar a uno de los límites para que la licencia tuviera límites en los territorios que podía cubrir la demanda, y en esos territorios no pudieron fabricarla, explotarla y comercializar el producto. Entonces asignamos otra que cubriera los derechos de explotación en esos lugares, y la compañía que invirtió en esto luego la tecnología tuvo que ser fabricada en España para evitar la dependencia de otros países, y no hubo impedimentos en la fabricación en otros países para que llegara a los países y poblaciones que la necesitaban. En junio del 2020, los investigadores de CSIC desarrollaron un test serológico para COVID-19. El test detectaban si la persona había estado en contacto con el virus y había desarrollado protecciones, es decir, si había anticuerpos para el SARS-CoV-2.
tenía una confiabilidad alrededor de un 100%. Se probó en los hospitales de La Princesa y La Paz en Madrid, y la novedad de estos test es que usaban una proteína viral, proteasas del virus, pero que no estaban expuestos en el virus. Entonces, los anticuerpos no iban a reaccionar a esto, pero sí lo hicieron. Y es por esto que esta proteína nunca se había estudiado en el diagnóstico antes, pero funcionó bastante bien. Y más adelante vimos que resultó ser que los test detectaban si el anticuerpo era una respuesta a una infección al COVID-19 o si la persona había sido vacunada. Entonces tuvimos una licencia en condiciones no exclusivas a una compañía de biotecnología española llamada Immunostep, ubicada en Salamanda, a 200 kilómetros de Madrid, y comenzaron a producir, fabricar y comercializar el test no solo en España, pero también en toda Europa y en países latinoamericanos también. Especialmente la comercializaron en España. Aquí pueden ver la conferencia de prensa en la que anunciamos el desarrollo de la prueba y la licencia. Estamos en la televisión española. En ese momento el país necesitaba buenas noticias en ese momento durante la pandemia. Luego esta conferencia de prensa ocurrió en el 2020. En marzo del 2021 estaba compartiendo buenas prácticas con la transferencia de tecnologías en la reunión del TTO Circle, que se organiza por la Comisión Europea para que los centros de investigación europeas compartan buenas prácticas. Y estaba compartiendo el caso de los test serológicos. Eso fue en marzo del 2021, y luego de la presentación, ambos, la Organización Mundial de la Salud y el Patent Pool de TTO, se contactó con nosotros para participar en la comercialización de esas pruebas, de esos test. Elena fue la persona que me contactó y nos explicaron quién era el MPP, y también nos hablaron de estas tecnologías, y comenzamos una negociación con ellos. Negociamos el acuerdo de licencia no exclusivo para la explotación y producción del test serológico con MPP en condiciones no exclusivas, y tengo que decir que la negociación fue muy sencilla. Ocurrió como la mayoría de la que tenemos con las empresas privadas, supongo que porque uno de los propósitos que tenemos es similar. Y la negociación fue con el MVP en esta supervisión, y el MPP, de acuerdo con el acuerdo de licencia, iba a buscar por empresas que lo fabricaran, y pudimos crear una licencia para tecnología. Y si la empresa que lo fabricara y si la empresa que lo fabricaba lo vendía en países con recursos, iban a tener que pagar, ya que existe una especie de monopolio en estas tecnologías. Y si el licenciado, el fabricante, lo fabricaba para países de escasos o medios recursos, no iban a tener que pagar derechos, royalties, al CSIC. Desde este punto de vista, es una situación en la que todos ganan. El CSIC gestiona que los mercados tengan o no la capacidad de comercializarlo. El MPP y la Organización Mundial de la Salud llevan tecnología COVID-19 a los países que la necesitan y son el ejemplo a seguir.
Así es que todo el mundo gana. Esta es la tercera ceremonia de los acuerdos de la licencia con la Organización Mundial de la Salud. Todavía había pandemia, por eso había personas online. Y aquí pueden ver la primera licencia no exclusiva para tecnología COVID-19. Ese es el anuncio. El acuerdo de licencia es público, lo pueden encontrar en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y también está en nuestro sitio web. Y eso ocurrió con el acuerdo de licencia. Esto fue en noviembre del 2021 y en junio del 2022 el MPP nos contactó para llevar la tecnología a una empresa africana, Biotech Africa. Ellos iban a fabricar el test para los países africanos y luego dentro del marco de trabajo de CITA firmamos un acuerdo de transferencia para poder enviar las proteínas y los plásmidos para la expresión de las proteínas. Les enviamos también los protocolos para la expresión y purificación de las proteínas. Y tuvimos que transferir todo el conocimiento a la compañía. Y también pudo llegar a Biotech de África para que lo pudieran fabricar para los países africanos. Y debo decir que la transferencia de conocimiento tampoco fue complicada aquí hacia Biotech África. Supongo que porque tenían la facilidad de que están en Sudáfrica y no tienen, tuvimos que enviar los materiales 2 veces, porque la primera vez no pudieron reproducir las proteínas, pero más tarde, después de algunos meses, lograron fabricar el test y están ahí en África. Y hay más cosas positivas, hay una colaboración entre nuestras investigaciones, nuestros investigadores y los investigadores de África. Eso es muy positivo. Y como conclusión diría que nuestra experiencia con CITAP fue muy positiva. El test serológico actualmente se fabrica y produce aquí en España por Immunostep. Recibimos royalties de la explotación en España, perdón, y en algunos países europeos. Y tenemos royalties que hemos invertido en investigación también. Y nuestros test también los tiene CITAP, la OMS, y también no recibimos royalties por el trabajo en África, pero sí recibimos el crédito y eso también es positivo. Y mi organización es una entidad pública y no solamente los temas económicos son importantes, sino que también los sociales. Esta experiencia fue bastante positiva en ese sentido. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Javier. Now I have the pleasure to give the floor to Mr. Pablo Lobos. Ahora le cedemos la palabra al señor Pablo Lobos. Es un bioquímico y es el desarrollador senior de la Universidad de Chile con experiencia en la negociación con CITAP. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Es un placer tener la oportunidad de presentar nuestra experiencia. Voy a presentar
Quiero poner mi presentación un momento. share the presentation. Can you see them? ¿La pueden ver ahora? Okay. So I will start talking with Voy a comenzar hablando, explaining the scope of our institution. It's the explicando el Universidad de alcance Chile, de and nuestra talk institución que es about Universidad de experience Chile y voy a hablar with acerca de la experiencia relacionada con MPP, transfer. MPP, con la transfer. transferencia de Our tecnología university MPP. is a public university, Nuestra and universidad es una the oldest one universidad university in pública y la Chile. más Is, antigua en Chile. As public university, we have Como una universidad as, pública, 4 campuses, 1 hospital. Our tenemos city un hospital, varios contains campuses 19 institutes and faculties. So y in tenemos these 19 faculties, institutos y facultades. Estas facultades near to 90 thematic centers. tenemos alrededor de más de 90 centros temáticos que trabajan en diferentes áreas. More than 1,300 are the research teams. Más de That's working 1.300, tenemos más de 1.300 centros de research investigación areas multidisciplinarios en todas las áreas de investigación So posibles. it's a big university in Entonces es una South gran America, universidad en and Sudamérica. the work of the research team is supported El by trabajo del 70 equipo de managers investigación that allow to está us apoyado con at 70 the vice presidency gestores of de research and tecnología. development, Trabajamos the con innovation varias process at vicepresidencias this que apoyan los professional level. procesos de innovación We have a a team nivel of profesional. near Tenemos un 250 equipo de professionals alrededor working on 250 R&D profesores projects, participating in trabajando artistic en los innovation productos initiatives. R&D de innovación. Well, comprehensive university, we Es have una a universidad que comprehensive technology production. comprende So in the entire spectrum of una research and knowledge comprensión de areas, tecnología y de investigación de varias áreas. No hay audio para poder interpretar. Technologies that is grouped in 5, obviously medicine, biomedicine is one of the En most medicina, important. biomedicina, que es una de las más importantes. Up to date, we have near to technologies. Y tenemos también And acceso that's a la investigación de varias tecnologías. As public university, we have a strong production of technologies. El audio So, está what is the entrecortado. scope in challenges? Pablo, you're like breaking your aging, voice. energy, this natural disaster, many of the. Hello, can you? If the sound is not coming clear, Can you hear me? yes, we can hear you. Maybe if you close your camera, it might hear you better. Okay, thank you. Well, as I said, the university have a Como strong decía, mi technology universidad production, tiene una gran producción de more tecnología, related with the public más challenges, relacionada con los desafíos focusing on públicos, creating local technology with a global impact. que So se our global enfocan impact en el and the impacto search for global. global Entonces, impact nuestro is impacto based global y la international global investigación del research. impacto So global se our enfoca en portfolio, nuestra in investigación de case of patents, patentes. En of course, caso de we las have patentes, another tenemos technology secrets, another otras of tecnologías, technologies. But in case of patents, we otros pursuing, activos, pero en caso de las cover patentes, the estamos tratando de main cubrir territories that, related with los the territorios markets principales of in the case en of los medicine, mercados such as principales. United States, En el obviously, caso de South America, and some medicina, Asian Estados countries. Unidos, In Sudamérica y technology algunos transfer países model, we asiáticos. consider that the university is Nuestro a modelo de technology transferencia de generator, so tecnología we considera que la universidad es un look generador de for tecnología. a
Entonces buscamos crear asociaciones con receptores de tecnología en entidades públicas o privadas que busquen la masificación de las tecnologías y de royalties. Tenemos licencias de más de 20 países, incluyendo corporaciones transnacionales, y más de 200 licencias son consideradas, son nuestras, y como somos una universidad pública, las tecnologías son un bien de exportación. Durante los últimos 10 años tuvimos números muy interesantes para el escenario de Sudamérica. Tuvimos más de un 45% de transferencia de tecnologías en las universidades del país. Las licencias, como dije anteriormente, en el contexto de los contratos de licencias y la cantidad de beneficios que se reciben de estos contratos. Entonces, al día de hoy tenemos alrededor de más de 30 aplicaciones para patentes al año. Muchas de ellas se enfocan en biomedicina. Los últimos 17 años, cuando la universidad comenzaba a implementar la innovación en la investigación, en las políticas de investigación, aquí hubo algunos hitos, que son los casos de licencias top que tenemos con compañías internacionales que se enfocan en biomedicina. Algunas otras están enfocadas en tecnología, y en 2023 la OMS tuvimos una licencia que fue muy importante para nosotros como universidad pública. También tenemos tecnologías que son el resultado de muchos años de ciencias aplicadas e investigación para diagnósticos y el descubrimiento de drogas, incluyendo el VIH y algunos agentes virales. Y la investigación se lleva a cabo por los profesores Ricardo Soto y Fernando Valiente. Y la tecnología se basa en neutralizar los sistemas de cuantificar los virus en cuanto al COVID, y la ventaja es que se puede usar en laboratorios y el precio es muy alcanzable para los países de bajos ingresos. En 2021 comenzamos a hablar con la Organización Mundial de la Salud y el proceso llevó alrededor de 2 años en los que comenzamos con la preentrega, la negociación de las condiciones, que es muy similar a lo que pasó con CSIC, la licencia no exclusiva. Y en el 2023, la Universidad de Chile y la OMS anunciaron la licencia de esta tecnología de diagnóstico de SARS-CoV-2. Esta tecnología también fue una licencia no exclusiva. También en 2023, esto se llama Viral Tubes, también sirve no solo para humanos, sino que tiene una aplicación veterinaria. Y algunas de nuestras reflexiones respecto de este mecanismo es muy interesante porque somos una universidad
pública, y como universidad pública nuestra colaboración es un medio natural en nuestro caso. La cultura de la academia y la experiencia de la transferencia de tecnología es un servicio muy interesante, y tenemos la experiencia también en el caso de la naturaleza de las ciencias o la investigación en Sudamérica. Nos permiten tener la experiencia de trabajar en lugares de bajos ingresos, y algo que nuestros investigadores están buscando hacer, como implementar tecnologías dentro de nuestro país. También tenemos estas necesidades. Para nosotros es una oportunidad poder ampliar el portafolio a otros territorios. Hay algunas ventajas, pero también algunos desafíos. Y ya que la universidad está trabajando en otros desafíos globales, el cambio climático es uno de ellos. Es un buen complemento, como ejemplo, de algunos marketplaces que se usan para otros mercados. Creo que MPP es una gran experiencia respecto de estos mecanismos. De nuevo, el caso de CSIC es bastante interesante para nosotros. Nos gustaría poder explorar esa asociación y nuevas posibilidades para usar este mecanismo de innovación y ecosistemas, y la implementación y la validación también es un desafío, y queremos poder desarrollar pruebas clínicas. Es algo bastante complicado, pero queremos poder ofrecer esta tecnología que está más relacionada con otras tecnologías, pero nos interesa poder explorar y ofrecer nuestro portafolio en caso de medicamentos y vacunas que ya estemos desarrollando. Y ya que la relación no es solo entre la universidad y la MPP, ya que no son las únicas conexiones, y ya que estamos contribuyendo a la mayoría de los ecosistemas, obviamente es necesario aumentar la cantidad de instrumentos en el en los procesos de pre y post acuerdo, porque en el caso de Sudamérica las oportunidades para hacerlo no existen si no eres una empresa de tecnología, por supuesto. Y hay algunos desafíos. La escalabilidad, por ejemplo, son muy interesantes de explorar. También otros complementos e instrumentos durante el proceso de MPP dentro de la universidad y la contribución en otras áreas. Muchas gracias. Pablo, are you done? ¿Terminaste, Pablo? Thanks all the audience and the organizer for that. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad. Pablo, very interesting to hear the experience from Universidad de Chile. Muy interesante escuchar la experiencia de la Universidad de Chile. Ahora el piso está abierto para preguntas y comentarios.
No, no. Let me get you the microphone. Thank you all for the presentations. Mark Wilson from the UK. Could I ask, Gracias por la the lady from presentación. Medicines Puedo Protocol, how you deal with those presentar, organizations quiero which preguntar a la maybe don't señora buy de into la the model, oficina still del want a licensing PATNICU. arrangement? Are there challenges ¿Cuál es el involved with arreglo de bringing this to the table? Because clearly it's a licencias? very impressive ¿Qué story, wonderful set aportan of cada persona? achievements. Porque But one would hay imagine that grandes the larger logros. multinationals, some would be more sort of empathetic to the approach, would be more Algunos pueden understanding. ser más This is actually very empáticos, más helpful to have a comprensivos, broker type entonces va a ser organization. Some might have un more apoyo tener reservations. una So I don't know if you organización could just como maybe esa. comment on whether or not that is a Quizás challenge, and podría just hacernos how un the comentario organizations try to deal with that. respecto Thank de you very si much. es un desafío y cómo la organización lidia con esto. Thank you for the question because it is a challenge. Gracias por la pregunta, porque es un desafío. Toma años de negociaciones, como dijo Javier. Las negociaciones I think also son bastante MVP altas. doesn't accept every license. I mean, we MVP no acepta cada licencia con mucho cuidado. We do a careful Seleccionamos las criteria licencias que nos selection of why interesan we need respecto de a nuestras technology. necesidades. First of all, as Lo you said, hacemos a con public mucho health need. criterio So, respecto de por qué and based es on una those, we start necesidad negotiations pública with de companies. salud y It empezamos takes las years to negociaciones get con to las where we want. It compañías. takes years to get a Nos company to toma set to the años table. llegar a donde And why they estamos, do poder that, there are crear many una compañía. ¿Y reasons. por qué hacemos eso? Bueno, hay muchas Obviously, you need to offer razones. a license that is Obviamente hay que ofrecer una interesting to them from an licencia economic perspective. que le In many interese a ellos cases, desde la it's low-hanging perspectiva fruit in the sense económica. that many companies don't have Muchas the empresas capacity or the no interest tienen to la be present in every capacidad o el country of the interés world. de estar presentes en So cada país del through mundo. the license, they get the possibility to have the Entonces, product con la available all around the licencia world pueden without llevar having el them producto a themselves todo el having mundo to sin take care tener of that. que The hacerse registration is cargo very, de very esto. El difficult, and it registro, can como cost money, and sabemos, es they don't muy even have difícil y toma that mucho capacity and tiempo. personnel to do so. Through Y ni this siquiera license, they tienen can la have capacidad y presence. They personal get para hacer royalties in some esto. cases, in some don't. En algunos But at least casos the reciben product is there, royalties, en algunos casos available. no, pero por lo menos el producto está ahí, Pharmaceutical companies disponible. keep bringing new products to Las the market all compañías the time. farmacéuticas sacan nuevos So once productos they al have a mercado presence, todo they el could be a tiempo. Entonces, win-win. una vez que They tienen could presente, get new todos distributors. So ganan. that's an interest. Hay nuevas There is something we distribuciones, cannot, entonces ese es un of course, interés. Algo not mention que is the public pressure. no As in a mencionamos es lot of la public pressure presión and pública. Hay negotiations in mucha this. presión pública A lot durante of las negociaciones, civil ya society, que as groups like está Innovarta la and others sociedad are civil. making a lot of Grupos pressure. como Governments as Innovarte well, también crean demanding that they want mucha access to presión. specific Los products. gobiernos también, We are porque seeing quieren that acceso a some of algunos our productos. licenses, Lo vemos unfortunately, as I en mentioned algunas before, de don't nuestras include all the licencias. countries we would like them to Afortunadamente, include. Sometimes Don las even incluyó en countries, algunos especially in South países, American region, especialmente stay en out la of the región license, unfortunately. sudamericana. And Algunos sometimes we países have se quedan managed to add fuera new countries to y the a license due to the veces pressure of the governments themselves tenemos asking for que those products, llevar licencias a or algunos the países companies por that la are more presión de los willing gobiernos to pidiendo negotiate, or estos the situation productos has improved and they see an interest o for that. haciendo que las situaciones Also, I mejoren y think creando the interés terms para of las the licensing, we compañías. have a Los control of the términos de la licensee. We make licencia es que sure that tenemos it's que not tener going un to be a control del version that licenciado y de que no they vaya a haber mess una with versión, quality. All que those no vaya a things haber create some problemas con la security and calidad. make an Todo esto interest in crea the company to come seguridad to y the table. And always genera not to forget that this is a interés en las voluntary mechanism compañías y in no hay which que they are olvidar que willing esto es un to mecanismo participate. voluntario So I will not say y que it's easy. están For some dispuestos a products, it's participar. No voy a getting decir que easier es than for others. fácil. I think we are also seeing that Es más many fácil con countries with algunos que con HIV, otros, pero en el within the contexto situation of de VIH, por 3.8 was a ejemplo, y la pandemic, it has situación de been la easier countries pandemia, that we might be facing moving ha forward. When we talk sido about un cancer desafío other que hemos mirado cardiovascular cuando diseases hablamos in de which we will cáncer continue o working. enfermedades cardiovasculares. Vamos a Hopefully, I'm tener que seguir responding to your trabajando question, con eso. Espero haber at least respondido su partially. pregunta, Thank you. por lo menos parcialmente. Gracias. Please, will you identify yourself when you make the question? Por favor, identifíquense al hacer una pregunta. Thank you, Luis. Thanks a lot for the Gracias, presentation. My Luis. name is Diego Duer. Gracias por la presentación. Mi nombre es I'm a Diego practitioner. Nua, soy The question un that I have for médico you is, y la I haven't pregunta que seen, maybe I tengo lost something es, here, but I haven't seen the name of the World no he Bank, visto el IDB, nombre any del Banco multilateral Mundial, institution, and I IBB, wonder if you're ninguna doing this by your organización de own, ese without respecto. Y any mi economic pregunta es si support, están and also the haciendo con su political support propio of these big apoyo institutions to económico
¿Y qué les brindan estas instituciones para acelerar los procesos cuando negocian con países en África, por ejemplo? ¿Hacen esto por sus propios medios o tienen apoyo político o por el Banco del Desarrollo Africano, ese tipo de instituciones? Gracias. To help you. ¿No hay audio? Ahora? Okay. Now, the MPP is a UN-backed El MPP independent institution, non-for-profit. es una So that institución means it gets independiente really sin fines de seated lucro. within the World Health Organization, and Entonces, independent dentro de as la an Organización independent Mundial de la organization. Salud, So sabemos que también es we una don't get organización fiscal independiente, support from entonces institutions like no UN tenemos governments, apoyo de but instituciones como el Banco strongly, Mundial que mencionabas, very pero closely politically supported by UN, tenemos especially World apoyo Organization. político Why? de la Organización Mundial And de la there's Salud, de las there's a Naciones close collaboration. Unidas. Doesn't mean Hay una economic colaboración collaboration, but at cercana, least there is in many other económica, aspects, muy in terms of cercana, pero en advising muchos WHO otros chain-wide. aspectos hay But as the colaboración MPP gets funded, it's mainly through con public la support, OMS. mainly from state and institution, and Los also from fondos some vienen de governments in apoyos Switzerland, Canada, públicos, de and algunos part gobiernos of the como work that you Canadá, mentioned regarding Suiza, the mRNA technology transfer program y in la Africa and tecnología other parts of de the world is done transferencia with de the support mRNA, of por the European ejemplo, Commission, se hace and con the apoyo de European la Union, for Comisión example. Europea, con So in that donantes sense, there is europeos. support. Entonces, Has not been much hay work done with the apoyo. World Bank and other regional No institutions se that ha you trabajado mentioned, mucho but con when it bancos ni becomes con las more close instituciones que ha collaboration, when we are mencionado, talking about pero technology transfer. estamos Traditionally, hablando de the factors that transferencia you de have been tecnología. mentioning, Tradicionalmente, los factores que directly, I would mencionas, say that this might be a more personal comment in which they have not been quizás very esto es un interested in comentario this type of initiative, and más they have not personal, done pero no han estado much muy of the work interesados en estas together with tecnologías y no han hecho mucho del trabajo voluntary con mechanisms, so even access to los funding has not mecanismos been a priority for voluntarios y no ha sido una these institutions prioridad for them. So para estas the better instituciones, o that por lo appears menos when we no han have desarrollado knocked their estos doors. intereses cuando hemos golpeado sus Thank puertas. you. Gracias. Any more questions? ¿Hay más preguntas? Okay, go for it. We still have 5 minutes for your question. Adelante, tenemos 5 minutos para tu pregunta. Thank you for letting me have a second question. Gracias, tengo una segunda pregunta. Una pregunta interesante para la comunidad es qué hemos aprendido del COVID y los distintos modelos y experiencias que todos tuvimos. Entonces, quizás le podría preguntar al señor de la Universidad de Chile sus reflexiones respecto de las líneas de tiempo, en el sentido de que si tuviéramos que hacer esto todo de nuevo o llegáramos a esta situación otra vez en el futuro, algunas otras cosas que aprendieran de su experiencia, sería maravilloso escucharlo. ¿Cuáles son los aprendizajes para hacer las cosas más rápido en el futuro? Gracias. En nuestro caso diría que hemos introducido algunas nuevos párrafos en nuestras licencias. Hablamos con Elena al respecto. Incluimos en nuestro acuerdo de licencia la explotación en países de bajos y medios recursos. En nuestro acuerdo, lo tenemos en nuestro modelo de acuerdo. Entonces, cuando negociamos con una empresa, la empresa dice, esta cláusula fuera, esta no. Estas son las condiciones que tienes para que yo invierta en tu tecnología, pero antes de la pandemia no nos importaban mucho estas cosas y ahora esperamos tener la tecnología en condiciones no exclusivas. Y es una condición que nos trae esta exclusividad y hemos incluido todo esto, la explotación en países de medios y bajos recursos.
Es de nuestra experiencia con COVID-19, como digo, por lo menos estos son preocupaciones que incluimos en nuestros modelos. Y como dijo Elena, durante la pandemia firmamos un acuerdo en una de las instituciones que estaba desarrollando proyectos de vacuna durante el COVID-19 y uno de ellos hizo algunas pruebas clínicas y entregaron el proyecto a la Agencia Médica de España, pero el punto es que diría que perdí mi línea de pensamiento. No, es que me he perdido lo que le estaba explicando, because about the COVID-19 Acerca de COVID, la vacuna de COVID-19. Quería decir algo. Well, Sí, we were able, I remember now, I wanted to tell you, we negotiate with a Spanish company. negociamos con una empresa española Have the exclusivity for the exploitation of that que vaccine, tenía that la particular exclusividad de la vaccine. explotación de esa vacuna particular y la empresa aceptó esta exclusividad limitada porque la situación les obligó a hacerlo. Hubo una preocupación social durante la pandemia. Ahora, si tenemos que negociar con una empresa la situación, habitualmente las empresas tienen durante las negociaciones una posición de negociar, porque hay muchos proyectos alrededor del mundo y eligen los proyectos, tienen que invertir dinero y a veces no es fácil establecer condiciones específicas, pero tratamos de hacerlo mucho más después de la pandemia. ¿No hay audio para interpretación? We can hear. Okay, I'm here. Yeah, No, no. my question is, thinking that people Mi sometimes pregunta es have the pensando que la prejudice gente a that veces this tiene el type of prejuicio de open que licensing without este tipo exclusivity de will licencias conflict abiertas y with no the development exclusividad van a by an tener conflicto enterprise con or el the possibility desarrollo de of una doing other empresa o la business. posibilidad de hacer otros How negocios. do you think that is ¿Cómo that a real crees concern? que Does really affect esa es una preocupación negatively, real? ¿Podría tener un or efecto this a negativo en este positive impact sentido for o your business? tiene un impacto positivo en sus negocios? ¿Quieres decir si ponemos la patente en este tipo de plataformas? ¿Puede afectar la negociación con una empresa para la explotación de este? Creo que si la tecnología no necesita una gran inversión o una prueba clínica, es muy fácil combinar ambas, porque es fácil trabajar con condiciones no exclusivas, pero si necesitas invertir en pruebas químicas, entonces sí es más complicado. Tenemos que encontrar las condiciones en las que la empresa esté cómoda, porque si la empresa va a invertir mucho dinero, van a querer poder profitar y van a querer una ventaja sobre el resto de las compañías del sector, pero al mismo tiempo tenemos que poder tenerla en esta plataforma porque es realmente necesario para la explotación de las tecnologías. Entonces creo que es algo que todavía tenemos que solucionar para este tipo de Pablo, tecnologías. how has affected, University of Chile ¿Cómo ha afectado a la participated in Universidad CETAP? de Chile haber participado en CETAP?
En nuestra it's necessary to experiencia, understand the pandemic emergency. So es that's necesario entender la emergencia de la pandemia. meet this instrument with the university in Entonces, este instrumento con la universidad to contribute to the completamente pandemic se situation in the movilizó country. durante la So, pandemia en el país. I think it's interesting to Y creo que es see that interesante experience and ver que search for esa increasing experiencia, la búsqueda collaboration in de irregular aumentar la colaboración emergency contexts. So en un contexto de emergencia o no, we have similar issues with the CSIC. tuvimos problemas, temas similares, pero tenemos otras condiciones. En el caso de Sudamérica, habitualmente buscamos el mayor mercado. Entonces buscamos por flujos de tecnología que se muevan de Sudamérica al norte. So the accessibility to potential Y la partners accesibilidad a in partners low-income countries in potenciales Africa or en Asia países de bajos recursos, is en África o en Asia, very difficult. So es muy I think that difícil. in our case, Entonces, the en nuestro opportunities that caso, offer las combination oportunidades que se supported ofrecen, patent pools like the MPP el is very interesting. MPP, por ejemplo, son muy interesantes. But also we are interested Pero to también nos contribute interesa mucho our contribuir ecosystems en los because países donde we think that the nuestros association with small ecosistemas, porque creemos que la enterprise, asociación spin-off related con empresas our pequeñas universities could be very helpful to podría ayudar mucho contribute para contribuir along with the license to the con la licencia low-income countries. But I think that de connections on the los países de possibility of bajos recursos. Pero creo que las internationalization of conexiones those ecosystem are para la require more internacionalización de instruments, esos require more ecosistemas even necesitan más maybe instrumentos, discussion, the necesitan mayor possibility discusión to reach multilateral y agreement la in posibilidad de llegar a using other acuerdos multilaterales instruments, y not usar only the otros WHO, instrumentos also the World Bank como and other los de la efforts OMS, el Banco could be Mundial y necessary otros to set esfuerzos up the podrían ser innovation ecosystem necesarios para crear ecosistemas de innovación at the same level of the capability of al production mismo of nivel y la technologies, capacidad de also technical producción de assistance tecnologías y asistencia técnica exploit this opportunity. para explorar estas Thank you, Pablo. Well, oportunidades. we have come to the end. Muchas Erika, gracias, you maybe Pablo. have the Hemos final llegado word. al final. We haven't Erika, heard ¿quieres you. decir algo final? No te hemos oído hablar. Final comment? Yes, thank you, Luis. Maybe just a quick Gracias, comment on some of Luis. these Un comentario questions rápido about respecto de estas limitations preguntas of these y las mechanisms. I think limitaciones de estos the mecanismos. big achievement Creo que el from gran the logro CTAP experience was de la experiencia that we CTAP managed to get from que the public logramos health obtener perspective, of course, we desde la managed to get perspectiva de la some salud pública es que worldwide logramos licenses tener and licencias a very well nivel explained mundial, by the como muy University bien of Chile and explicó la also Universidad CSIC. de Chile y There también were good CSIC. precedents for the negotiations at the beginning. CTAP started negotiation Y only with CITAP comenzó negociaciones universities solamente or con las early stage universidades technologies, and then o con also tecnologías en etapas with CSIC, public tempranas y health luego institutions. con But then CSIC también. at the end of CTAP, we managed to get Pero al final licenses CITAP from consiguió also private sector, licencias which was también del good as sector a precedent, público, and also worldwide licenses for a final que también se vaccines, tradujo en vaccines, for licencias para example, from Medigen, vacunas, which por is a ejemplo, company. de Medigen, que es una And empresa, that was good. That is why y eso WHO estuvo now bien, por is eso la
Organización Mundial de la Salud ahora está lanzando HTAP para tener un pool de acceso a tecnología público más allá del COVID-19, que puede servir para pandemias u otras necesidades de salud. Y estamos en el proceso de definir estas nuevas iniciativas que ya se anunciaron por nuestro director general. Entonces, este es el comentario final que quería hacer respecto de una de las preguntas acerca de las delimitaciones de algunos participantes. ¿Qué podemos hacer si las nuevas compañías no quieren unirse? No podemos hacer mucho. Estamos trabajando durante la pandemia para discutir qué otros incentivos le podemos dar a las compañías para que se unan. En relación a esto, también vamos a continuar las discusiones con los Estados miembros para ver qué incentivos podemos dar a las compañías o a quienes tienen las tecnologías, pero como dije durante mi presentación, no podemos hacer mucho ya que son iniciativas voluntarias en nuestro punto de vista que se deben combinar con otras herramientas que los países tienen para promover acceso y transferencias de tecnología. Muchas gracias. Gracias a la audiencia. Esperamos que tengan algo que pensar y opciones a las licencias tradicionales. Hay plataformas que pueden darles oportunidades a los innovadores, a sus clientes que quieren llegar a nuevos mercados y al apoyo internacional. Muchas gracias a todos. Gracias, Erika, Pablo, Javier, al traductor también y al equipo, al intérprete y a todos quienes nos apoyaron nada haya pasado mal. Y al con equipo el sonido. Cuarteles Chile, a todos. Punta del Fondo.